Probablemente, y mejor dicho, seguramente el 100% de los que se encuentran aquí van a escuchar el mensaje, al menos que tenga una dificultad en el oído y estemos por poco sordos. Pero en norma general, el parlante o los dos parlantes son fuertes y usted lo va a escuchar. Pero de ese 100% es muy probable que el 50%, en el mejor de los casos, preste atención. El otro 50% va a estar preocupado en lo que va a hacer después del culto, preocupado en alguna situación personal, pensando en algún evento futuro, o a su vez preocupado en la cocina que dejó prendida, ¿no? En algo va a estar. De ese 50% que va a estar prestando atención, muy probablemente el 20% reflexionará en que si las palabras están acorde con la verdad bíblica. Y de ese 20%, muy probablemente el 1% diga: quiero entender las verdades bíblicas y quiero poner en práctica las verdades bíblicas. No sé quién sea ese 1%, pero yo espero que ese 1% sea usted. El mensaje del día de hoy está enfocado en las festividades que se hace cada año, pero no como un evento secular, sino como la importancia real del nacimiento del Señor Jesucristo. Entendiendo que de los 4 evangelios, 2 evangelios son los que hablan del nacimiento de Cristo. De esos 2 evangelios y el propósito por la cual estos 2 evangelios lo hacen es para evidenciar que Jesús es el Mesías. El relato del nacimiento no es solamente el contar una historia de un hombre. El relato del nacimiento es: quiero evidenciar que de quien estoy hablando es realmente de quien hablaron los profetas. Mateo se dirige a los judíos porque los judíos no querían y no iban a aceptar a Jesús como el Mesías. Y si usted sabe la historia del ministerio de Jesucristo, los judíos rehusaron aceptarle a Cristo como su Mesías. Por lo tanto, Mateo hace una línea genealógica hacia los judíos, hace una línea en donde determina y dice: Jesús es el Mesías. ¿Por qué creen que la visita de los Reyes Magos está redactada en Mateo y no en Lucas? Si podemos seguir reflexionando sobre esos temas, ¿no? Porque Jesús era el Rey. Y este relato se tenía que dar a los judíos. Y los judíos tenían que tener claro esto. Pero no vamos a analizar en este caso la perspectiva hacia los judíos, sino vamos a analizar la perspectiva a los griegos. Lucas escribe a un amigo, y el amigo se llama Teófilo, ¿verdad? ¿En dónde está? En Lucas capítulo 1. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Y esto es interesante. Lo que Lucas está tratando de decir, para nosotros es real, es un hecho de que Jesucristo es el Mesías. Nosotros conocemos y no necesitamos que se nos ponga nada en evidencia. Pero él le comenta esto a Teófilo, ¿no? Y le dice, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí después de haber investigado. ¿Qué es lo que hace Lucas? ¿Se quedó solamente con las palabras? Por eso le dije, ¿cuántos de ustedes después va a decir, voy realmente a investigar? No solamente a quedarme con lo que diga
fulano o cualquier persona. No solamente porque alguien venga con un título de reverendo, de obispo, de pastor, no significa que va a tener toda la verdad. Usted tiene que hacer ¿qué? Investigar, comprobar lo que alguien le diga. Con diligencia todas las cosas desde su origen, escríbelas por orden escribírtelas, por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces Lucas lo mira como un investigador. Va a ir analizando pieza por pieza, parte por parte, y va a evidenciar que Jesucristo es el Salvador. Durante el primer siglo, los cristianos no celebraban como tal una fecha de Navidad. Su despreocupación por el nacimiento un poco y la infancia de Jesús se debía a una firme creencia en la segunda venida de Cristo, la misma que era eminente, y por lo tanto sus miras y prácticas religiosas era para prepararse para este evento y para este momento. A tan solo unas décadas después de la muerte de Jesús, muchos cristianos comenzaron a replantearse sobre el tiempo de la venida de Cristo. Se consideró que el fin de los tiempos estaba mucho más lejano de lo que se pensaba. Cuando se escribe la carta a los tesalonicenses, ya los tesalonicenses ya estaban como que decía, no, creo que Cristo ya no va a venir en nuestra época. Estaban como que ya decía, ellos tenían una idea de que Jesucristo iba a venir en la generación de ellos, ¿no? Y como comenzó a replantearse, Tesalonicenses escribe sobre la venida de Cristo, cómo será la venida de Cristo, ¿no? Apocalipsis escribe también los eventos de la venida de Cristo. Lucas es uno de los evangelistas que incursiona en esta línea. Él escribe a los griegos para que no se desalienten por las expectativas que se habían generado. Su enseñanza gira en torno a que la demora de la segunda venida de Cristo se debía a que una vez que viene el Espíritu Santo, es Él quien va a determinar los tiempos. En otras palabras, no es cuestión de nosotros determinar los tiempos de la venida de Cristo, sino es cuestión de Dios. Por lo tanto, las persecuciones que padecían, Lucas hizo ver que en vez de ser un síntoma de la inminente venida de Cristo, era la condición de ser sus discípulos. Ellos pensaban, ya estamos viviendo una persecución, Cristo va a venir y nos va a liberar. Tenían esta convicción. Pero ¿qué les dice Lucas? No, la persecución no tiene que ver con la venida de Cristo. La persecución tiene que ver con tu condición. ¿Y cuál es tu condición? Eres cristiano. Con la expansión del cristianismo, en vez y se fue expandiendo las persecuciones, y una vez más se fueron haciendo más fuertes. Fueron tan fuertes que el emperador Diocleciano, él no tuvo reparo en querer exterminar a todos los cristianos. Los famosos anfiteatros eran los mejores lugares para dar espectáculo a la muerte de los seguidores de Jesús. El Imperio Romano además tenía sus festividades, con las cuales rendirían culto a sus dioses. Hay que recordar que dentro de la cultura romana, las oraciones y los rezos fortalecían a los dioses, y por lo tanto estos necesitaban ser honrados. En la cultura romana, el orar o el rezar o el rendir sacrificio hacía más fuerte al Dios. En otras palabras, de acuerdo a la cultura romana, los dioses necesitaban del ser humano de sus oraciones.
Hay que también entender que entre los siglos II y los siglos III los cristianos hablaban sobre la importancia del nacimiento de Jesús, pero no celebraban como tal, en términos, voy a poner entre comillas, el cumpleaños de Jesús, ya que para ellos los consideraban como una fiesta o como una fiesta pagana. Una celebración de cumpleaños está en Génesis 40:20, cuando el faraón celebró sus cumpleaños, no sé si usted recuerda, y vino y dijo vino el copero y vino los demás, ¿no? Y cuando le salvaron al copero, ¿no? Por lo tanto, los cristianos no debían celebrar el cumpleaños de ningún personaje bíblico. Pero este pensamiento era más fuerte entre los cristianos judíos. Recuerden que en ese tiempo había dos tendencias, los cristianos judíos y los cristianos gentiles. Los cristianos judíos decían, querían deslindarse totalmente del paganismo. Querían todo lo que tenga que ver con algo pagano. Los cristianos judíos, ¿qué decían? Esto no debe ser así. En cambio, los cristianos gentiles no lo veían como algo malo, como algo que iba a ofender a Dios. Y ahí es cuando viene la famosa palabra judaizar. ¿Ya? Muchas acciones, muchos cristianos querían que se mantengan las costumbres judaicas en el nuevo cristianismo. ¿Ya? Por eso es que esta también era una disputa en esos tiempos. Pero a partir de que se fue generando los tiempos, los cristianos gentiles en su mayor parte comenzaron a darle importancia. Las primeras fechas que se pusieron fueron el 20 de mayo, después se trasladó al 20 de abril, después se trasladó al 17 de noviembre. Esas fueron las fechas que inicialmente se pusieron como fechas del nacimiento de Cristo. Ya ellos dijeron, queremos darle una fecha, un punto, no solamente el hecho, ¿no? Por lo tanto, esto es lo que ellos se manejaban. También hay que recordar que usaba en ese tiempo el calendario judío, sino hasta el año 336, donde por primera vez se manifiesta la fecha del nacimiento de Cristo de forma legal. Un calígrafo dice así: 25 de diciembre, nacimiento del sol invicto, nace Cristo en Belén de Judea. La historia sobre el nacimiento de Cristo ha sido muy variada, pero lo importante es que como los primeros cristianos tenían ese mismo sentir de estar preparados, siempre nosotros también debemos hacerlo. Por eso es que el nacimiento de Cristo, más allá de una fecha, es un mensaje. A veces nos ponemos a pelear por fechas, a veces nos ponemos a pelear por qué ponemos y qué no ponemos, ¿verdad? En la célula decía hace poco, ciertas costumbres judaizantes se han impregnado últimamente, y a veces decimos, ¿qué pongo, qué no pongo? Esto no pongo. Pero mis hermanos, el nacimiento de Cristo no son los elementos, sino el nacimiento de Cristo es el mensaje. Que el mundo lo ha pervertido, está claro. Que el mundo lo ha puesto como una acción consumista, está claro. Pero usted aproveche esos tiempos y haga que el nacimiento de Cristo sea un mensaje de salvación. Por lo tanto, este mensaje debe llegar a corazones dispuestos, a corazones que van a entender la realidad a la cual Cristo quiere tocar. Y quiero tocar algunos corazones. Primero quiero tocar un corazón triste y dolido. El mensaje del día de hoy es: prepárate para ver al Señor. Entonces, la primera pauta: prepárate para ver al Señor con un corazón triste y dolido. Y vamos a Lucas, y solo vamos a hacer el manejo de Lucas, y vamos
abrir en Lucas capítulo 2, versículo, usted ya leyó toda la historia, no vamos a leer toda, está cayendo goteras. Versículo 2, versículo 5. Dice, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. También quiero que retroceda a mismo Lucas capítulo 1, versículo 48. Y dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Por qué le pongo un corazón triste y dolido? Vamos a recapitular un poco a María. María era virgen. María había recibido la bendición de estar desposada. Un hombre se había enamorado de ella y el hombre le fue y le dijo a los padres: quiero casarme contigo. La palabra desposada quiere decir aquella que es dada en matrimonio, aquella que abraza la esperanza de un matrimonio. No solamente es aquella que dice sí, ¿no?, sino es aquella que coge y abraza una esperanza del matrimonio con alguien y lo abraza fuerte y lo agarra. Eso significa la palabra desposada. Y por lo tanto, el novio le daba un recuerdo para que ella siempre esté esperanzada. ¿Le hace este recuerdo algo con nosotros, con Cristo? ¿Qué recuerdo nos ha dado Cristo para que estemos esperanzados? La Biblia. ¿Qué más? Los hermanos. No hay momentos en los cuales usted dice: ay, quiero botar esto que se quede allá. ¿Ha habido algún momento en que usted ha pensado en dejar de seguirle a Cristo y de perder esa esperanza? Espero que no. Pero si en algún momento sintió en su corazón, en su pensamiento, decir: mejor me voy de la iglesia, me voy de Cristo, usted siente ese sentimiento. Es un corazón que comienza a doler. Ahora María estaba esperanzada, estaba feliz, estaba contenta. De pronto llega un ángel y le dice: vas a tener un bebé. Y ella se siente dichosa porque dice: yo soy la sierva del Señor. Y en el original dice: yo soy aquella doulos del Señor, yo soy aquella esclava del Señor. Y me llamarán. Y miren el verbo que utiliza María: llamarán. No dijo: y me estarán y me llaman. ¿Y saben por qué? Porque el mundo de ese entonces y la gente de ese entonces nunca le dijo bienaventurada. ¿Saben lo que hicieron con María? La criticaron, la difamaron. ¿Por qué? Porque le dijeron. Ahora imagínense que ella se embaraza aún no estando casada. Y cuando hablo de un corazón dolido, hablo de un corazón que es atacado por las personas. A veces nosotros somos atacados por las personas. ¿En dónde va a encontrar su consuelo? Y Cristo viene, es para eso. El mensaje de Cristo a María y a los corazones que son atacados y dolidos es para decir: yo soy la esperanza que tú necesitas. Abrázame en amor. Abraza esa esperanza y sigue firme en esa esperanza.
Entonces el ejemplo de María es de aquella mujer que abrazó la esperanza de un Salvador. Y usted lo puede muy bien ver en ese capítulo. Me dirán bienaventurada. ¿Y saben? ¿Acaso ustedes y yo no le decimos a María bienaventurada? Ahora es la palabra afortunada. ¿Y saben lo que quiere decir esto? Las generaciones que vendrán dirán: yo quisiera estar en ese puesto, ¿verdad? Si usted tuviera la oportunidad de aceptar el desafío de María, ¿lo hiciera o no? Si el ángel se le apareciera en ese tiempo, yo creo que sí, porque es una dicha, es un gozo. Pero esa dicha implica una persecución. Y María también fue perseguida. Quiero recordar que estos ataques, estos dolores al corazón, no son causados, o mejor dicho, son causados por la humanidad o por la gente incluso que le rodea. El siguiente personaje es José. Ahora quiero trasladarme al hombre. El hombre está feliz de la vida, que se va a casar con su doncella, y de pronto le llega la noticia de que está embarazada. Y dice: ¿y cuándo? ¿Sí me explico? Es terrible. ¿Y cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo es que está embarazada? Le llega esa noticia. Encima del dolor de él haberle dejado a ella un recuerdo, porque los recuerdos que daban los novios no eran nada baratos, eran realmente caritos, eran perlas, había dejado un recuerdo, perlas o anillos, pero algo que le iba a recordar constantemente. Así que, ¿qué pensó José? Aún en amor, porque él no fue cobarde. Lo que piensa José es simplemente dejarle el camino libre a María para que se case con él, el papá del hijo que iba a tener, ¿no es cierto? Estoy hablando desde el lado humano. Eso es lo que estaba pensando José, porque José bien podía José, en la cultura de los judíos, de pedir justicia. Y este es un corazón que se siente que ha sido traicionado. José se sentía traicionado. ¿A cuántos de ustedes se sienten traicionados o se han sentido traicionados? ¿Y qué es lo primero que quieren? Justicia, ¿no? Si es posible, hacemos paro y pedimos justicia, ¿verdad? Porque nuestro corazón está diseñado, nuestro corazón humano está diseñado para eso. Ahora José, en el dolor que estaba, lo que decide hacer es mejor irse. Mejor dejarle el camino libre a María para que María esté con quien él consideraba que era el papá. Pero ¿qué aparece en sueños? ¿Quién se le aparece? El ángel. Espérate, María va a concebir un hijo. Y a ese hijo se llamará Jesucristo. Entonces, ¿cómo Dios, si se dan cuenta, cómo Dios cuando llega al corazón, cómo puede cambiar y cómo cambia los pensamientos y los sentimientos de las personas que deciden oír el llamado de Dios? José podía haber dicho no, ¿verdad? Podía haber dicho no y no. Pero José decidió oír el llamado de Dios a pesar de. Ahora, mi querido amigo, ¿cómo usted está escuchando el llamado de Dios? Quiero también mostrarles otro corazón. Está en Lucas mismo. Vamos a Lucas capítulo 2, versículo 25. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel.
También Dios llega a los corazones desprendidos. Muchas veces decimos y pensamos, ya no doy más, ya no puedo hacer más, por más que quiero que la gente cambie su manera de pensar, no lo hace. Este hombre llamado Simeón esperaba la consolación ¿de quién? ¿De él? No. Y es interesante ver este apartado por una razón sencilla. La mayoría de los judíos esperaban la liberación de Israel. La mayoría de los judíos esperaban ya no ser esclavos del yugo romano. Eso es lo que esperaba la mayoría de judíos. Y la mayoría de judíos esperaban que venga el Mesías y arme guerra y les liberte del yugo romano. Es más, unos años antes del nacimiento de Cristo ya se había armado una revuelta en los judíos que querían la independencia. Los romanos a ellos los veían como los rebeldes, como los que no quieren acatar las órdenes. Y unos años después de la muerte de Cristo, años 70 aproximadamente, ya los romanos se hartaron de los judíos y ¿qué dijeron? Los vamos a destruir totalmente porque estos ya nos cansaron. Invadieron Jerusalén en el año 70, destruyeron el templo, destruyeron la ciudad y todo lo acabaron. ¿Ya? Y algo interesante, investigue. En la destrucción del año 70, ni un cristiano murió. Y averigüe por qué. Ni un cristiano murió en el año 70 cuando vino el emperador Tito y destruyó Jerusalén. Pero este corazón de este hombre, de Simeón, esperaba la consolación. ¿Saben que la palabra consolación viene de paracaleos, que significa que Simeón esperaba que Israel esté al lado de Dios? ¿Sí me explico? El deseo de Simeón era que Israel pueda estar, o Dios puede estar al lado de la nación de Israel. Y cuando llega Cristo y Simeón le vea a Cristo en los 8 días, él dice, aquí está Dios. Se ha cumplido, no sé si me explico, se ha cumplido la promesa. Mis hermanos, cuando usted tiene una esperanza y una promesa que Dios le ha dado, Dios la va a cumplir. Y Cristo, y si usted tiene a Cristo en su corazón, Cristo ya de plano, ya Cristo es la promesa cumplida. ¿Qué más espera? ¿Qué más queremos? Alguien dijo. Cristo fue el que estaba al lado. Si ustedes recuerdan Isaías, Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y el cuarto corazón, a donde Dios también llega, es a un corazón de servicio. En el 2:36 dice, estaba también allí Ana profetisa, hija de Fanuel, y de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda, y hacía 84 años no se apartaba del templo. ¿Qué dice? Sirviendo de noche, ¿con qué? ¿Cuántos podemos decir, yo soy Ana? ¿Ah? No de nombre, ¿no? Sino de servicio. ¿Cuántos podemos decir, no me aparto del Señor de día ni de noche, y yo tampoco me aparto en oraciones y tampoco me aparto en ayunos? A veces apenas existe un problema, nos apartamos. Pero el corazón de María era un corazón aferrado a Cristo, y se le aparece también ahí. Es un evento importante en estos corazones. En otras palabras, estos 4 corazones
Dios impacta. Dios cambia. No vuelven a hacer lo mismo. Cumple esperanzas. Da todas las gracias. Y miren lo que dice el 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios. Y hablaba del niño, ¿a quién? ¿Se callaba? No. ¿Usted se está callando? Es la pregunta. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted no puede callarse, o no debería callarse. Y si no tiene a Cristo en su corazón, vea en su corazón cómo está también. Y tenga esperanza en Cristo. Como dato extra, hay un corazón más, que creo que es el que la mayoría lo tiene. Es el corazón de Herodes. ¿Ya? Y no voy a explicar, porque ustedes ya saben cómo es el corazón de Herodes, ¿verdad? También le quería ver a Jesús, Herodes, ¿verdad? ¿Qué dijo Herodes a los Reyes Magos? ¿Qué les dijo? Vayan y díganme dónde está para yo irle a qué. Ya, eso. ¿Quieren tener ese corazón? También, como Dios trabaja con los corazones, Dios va a trabajar con el mensaje. Dios dio el mensaje ¿a quiénes? A los pastores. Y ahí tengo el corazón también de los pastores. Los pastores estaban haciendo vigilia. En aquellos tiempos implica que ellos estaban viviendo con su rebaño. En otras palabras, ellos estaban día y noche con su rebaño. No es la ganadería de Medio Oriente, no se maneja de la misma manera que se maneja la ganadería acá. Usted le deja al ganado cercado y usted va a dormir y feliz de la vida amanece al siguiente día, ¿verdad? Hay uno que otro cuatrero que por ahí quiere entrar, pero ahora hay cámaras que ponen. Pero en aquellos tiempos los pastores vivían con el ganado. No solamente lo estaban desde las casas, sino se iban con el ganado, con las ovejitas, y estaban todo el tiempo hasta que llegue la sequía. Básicamente eso era la vida de pastor. Eso significa lo que es ser pastor, ¿ya? En aquel tiempo. El ángel dice en el versículo 10, el mensaje que les da a los pastores: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Uno de los pilares fundamentales del Evangelio es que podamos entender el nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo no es un evento aislado, es un evento que nos denota la importancia y la necesidad de ver a Cristo como nuestro Salvador. El 11 dice: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Por lo tanto, el Evangelio es lo siguiente también, además del concepto que ustedes ya saben, es establecer la relación entre la divinidad y la humanidad. El hombre por sí solo no puede establecer una relación con Dios. Necesita de un mediador. Necesitamos de algo que establezca, que conecte esa relación entre Dios y el hombre. ¿Y saben cuál es? Jesucristo. Por eso era la necesidad de que vengan el ángel y anuncie a los pastores. Los ángeles como las representaciones de la divinidad y los pastores como la representación de la humanidad, anunciando a Cristo como el nexo de esa relación. Ahora, ¿qué hicieron los pastores?
Primero, como cualquiera de nosotros, tener miedo. Yo no sé, yo a veces me imagino si eran fuertes estos pastores, porque yo de mi caso yo viviera ya desmayado y con un ángel que se desprende ya caído al suelo hubiera estado ya. Y después de una media hora recién reaccionando ahí, me perdía toda la alabanza del cielo, ya se acababa todo, ¿ya? Pero ellos sí tuvieron miedo, pero también la siguiente actitud hicieron: obedecer. Mi hermano, ¿qué está haciendo usted al mensaje del Evangelio? ¿Qué estoy haciendo yo? En la mayoría de los casos lo que hacemos es desobedecemos. Pero lo que hicieron los pastores fueron obedecer. Si usted no tiene a Cristo y está escuchando esto, ¿qué va a hacer? Y si usted tiene a Cristo, ¿qué va a hacer? Entonces, pensemos estos detalles y pensemos que Dios es aquel que nos amó, como dice Juan 3:16, pero también pensemos que nosotros, en nuestra humanidad y en nuestra condición, sí o sí necesitamos de Cristo. No hay otra puerta, no hay otro camino. Si ha pecado, necesita de Cristo. Si ha sido traicionado, necesita de Cristo. Si está amargado, necesita de Cristo. Pero más importante de todo es que si usted está en pecado, porque eso es lo más importante, porque si está en pecado en el sentido de que no ha recibido a Cristo, usted está en condenación y usted está condenado, y por lo tanto, si está condenado, necesita de Cristo. Si está en deudas, también necesita de Cristo para que le dé sabiduría y le ayude a salir de las deudas. No sé si se está dando cuenta. Todos necesitamos de Cristo, en todo momento necesitamos de Cristo. Y si está próspero, necesita de Cristo. Pero ya siendo cristiano, sigue necesitando de Cristo. Cristo no es un momento, no es un evento, no es solamente una circunstancia. Cristo es todo el tiempo. Si usted va a salir, necesita de Cristo. Si usted se va a pelear con el compañero de trabajo, también necesita de Cristo. ¿Para qué? Para que Cristo le dé la sabiduría y no cometa una locura. Pero a veces, ¿qué hacemos nosotros? Nos pasa algo y decimos: Cristo, a un ladito, espérate que este problema lo puedo resolver yo. ¿Y qué hago? Y meto más las de arar, como dice alguien, ¿ya? Y sucede esto. O no nos ha pasado, o solo me pasa a mí, ¿ya? Nos pasa. Pero el mensaje es: prepárate y prepara tu corazón para ver al Señor. Que todos estos eventos, como aquellos, miren, como María, como José, como los pastores, como Ana, como Simeón, ellos cuando estuvieron y abrazaron la verdad de Cristo en sus vidas fue más llevadera. Ellos entendieron que tenían que seguir y servir al Señor. Ninguno de ellos se puso por encima de nadie. María dijo: soy una sierva. Los pastores decidieron obedecer. José decidió obedecer. Simeón también se declaró un siervo. Y Ana alababa. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que hace el Evangelio? En el Evangelio no hay cabida para el orgullo. En el Evangelio no hay cabida para la soberbia. En el Evangelio no hay cabida para el altanero. No hay cabida. En el Evangelio hay cabida para la obediencia al Señor Jesucristo, para el servicio al Señor Jesucristo y para la alabanza al Señor Jesucristo. Y si su corazón y si mi corazón aún falta, es necesario
que nos humillemos delante de Él y digamos: Señor, ayúdame a ser como tú. Podemos ver que en Cristo se cumple la profecía. Podemos ver que en Cristo la fe aumenta, tal como la de Simeón. Podemos ver también que en Cristo la verdad es dada. Pobre María, vuelvo a querer a María. En los versículos del 2, donde les dice que una espada traspasará sobre ti. Tremendo dolor que iba a sufrir María. María en primer lugar, el embarazo de Cristo; segundo, ser la madre de Cristo; y en tercer lugar, ver la muerte de Cristo, fue doloroso para María. Fue una vida de dolor para María también. Pero ella es llamada bienaventurada. Solo imagínense en ver al Hijo morir clavado en una cruz, al Hijo inocente, al Hijo que no cometió maldad. Las madres se entenderán, ¿verdad? Las que son madres se entenderán el dolor real de ver a alguien. Y los que no también, porque nos duele que alguien que es querido pues pague una injusticia, también duele, ¿no? ¿Ya? Pero aún ahí Cristo estuvo ahí en su consuelo. Pero esto va a producir tres cosas, mis queridos amigos y hermanos. Si usted y yo podemos actuar como uno de esos corazones, menos el de Herodes, menos el de él, van a producir tres cosas en su vida. La primera cosa que va a producir en su vida es una fe inquebrantable. La segunda cosa que va a producir en su vida es una alabanza pública de su Salvador. Y la tercera cosa que se va a producir en su vida es que el mensaje se vuelve incuestionable. El mensaje del Evangelio. A ese mensaje me refiero. Se vuelve incuestionable. Nadie va a dudar del mensaje de Cristo. Y esa es una verdad irrefutable. Meditemos, mis queridos hermanos, en lo que estamos haciendo. Espero que ese 1% que dije al inicio, por lo menos se traslade a un 15%, y si no al 20%, pero qué dicha fuera que todos podamos decir: Señor, agradezco que hayas venido a este mundo, y que ese encuentro que tuve contigo también fue un encuentro de vida. El Evangelio es el anuncio de las grandes buenas nuevas del Señor Jesucristo. Y uno de los detalles de las grandes buenas nuevas es que Él vino al mundo, nació en un pesebre para cumplir una profecía. Y el pesebre, para dar un dato, usted cuando se ve un poquito en la Biblia interlineal, dice el comedero de animales. En otras palabras, para hacer en palabras sencillas, nació en un comedero de animales, un comedero de ganado. ¿Ya? Es lo que dice ahí la Biblia interlineal. O nació en un lugar humilde, pero también en aquel lugar también para ver que Él era el Cordero Pascual. Llegaron los pastores, le miraron, dieron evidencia que era el Hijo de Dios, lo adoraron. Y de esa manera, en los 8 días fue presentado en el templo. Simeón lo adoró, Ana lo adoró. ¿Y usted qué va a hacer? Nos ponemos de pie y oramos. Padre amado, gracias, oh Señor, por, en primer lugar, tu grande amor, porque tú, Padre, permitiste en tu amor también hacia nosotros que Cristo, tu Hijo, venga a la tierra
a nacer, a vivir, a compartir una vida con la humanidad, a establecer una relación con la humanidad, a morir y a resucitar. Señor, danos la sabiduría para siempre proclamar tu evangelio. Danos la sabiduría también para que nos podamos entender nuestras condiciones, que siendo pecadores, que siendo humanos, que siendo falibles, podemos estar dispuestos a obedecerte, a seguirte, a tener una fe inquebrantable, a tener una alabanza hacia ti. Pero sabemos que no podemos hacerlo si no te tenemos a ti. Oh Señor, queremos decirte, Señor, que nos ayudes a entender que solo Cristo es suficiente en nuestras vidas. Que Cristo, no hay más que Cristo. Que para cualquier cosa tengo que ir a Cristo. Pero a veces nos olvidamos y dejamos pasar las cosas por alto. Y perdónanos, oh Señor. Te pido, Dios, que bendigas a cada hermano que se encuentra aquí presente. En el nombre de Jesús, nos despidas también a nuestras casas, con bienestar y con protección en tu amor y misericordia. Amén.